Dios le bendiga, amados televidentes de aquí de la ciudad de Jacksonville. Este es el pastor Héctor Rivera, pastor de la Iglesia Bautista de Mandarín, aquí en la ciudad de Jacksonville. Y ahora este es nuestro ministerio Palabras de Vida. Entonces el mensaje, el título que yo le puse a este mensaje en esta mañana es: la presencia del Espíritu Santo trae unidad y trae crecimiento. Amado, después de casi 40 años, mi esposa y yo estar andando con el Señor, nosotros las hemos oído todas. Yo creo que no falta nada que no hayamos oído sobre dogmas que los crean, denominaciones que los ponen como doctrina o viceversa como dogmas. Entonces nosotros no queremos, ahora que tenemos una congregación que está creciendo y tenemos miembros que vienen de diversidad de denominaciones, que cómo nosotros nos podemos encontrar en el centro. Cómo nosotros podemos trabajar en unidad aunque hayamos sido discipulados diferentemente. Entonces, por eso este es el título de este mensaje en esta mañana. La presencia del Espíritu Santo trae unidad y crecimiento. Entonces, amado, el apóstol Pablo enfatiza que sin la acción del Espíritu Santo no se puede lograr la unidad dentro de la iglesia. Además, la vida y el poder de la iglesia viene a través de los frutos del Espíritu y de los dones espirituales. El Espíritu, amado, no es un privilegio exclusivo de ningún creyente. Amados, la iglesia debe estar siempre abierta a las cosas espirituales para que podamos lograr un cumplimiento y ese cumplimiento exitoso a la misión que Dios nos ha llamado a ser parte de su reino. Entonces, ante esta realidad, el propósito de este mensaje es buscar en las cartas paulinas, particularmente en las cartas de Romanos, Primera de Corintios y Efesios, para que podamos escudriñar algo de las enseñanzas clave que mantienen la iglesia protegida por la palabra y por el Espíritu Santo. Y sin más preámbulo, y nos ponemos de pie para darle reverencia a estos versículos de introducción, vamos a leer 16 versículos. Nunca pretendo leer tantos versículos, pero en esta mañana, si no habías leído Biblia, ahora vas a leer Biblia con este pastor. Efesios capítulo 4. Y dice así la gloriosa palabra de nuestro Señor. Para los que no entienden inglés, hace unos minutos estaba el QR code. For those that you do not understand Spanish, if you didn't get the QR code for translation, you can walk to the young man back there and he will give it to you. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Efesios 4, vamos a leer del versículo número 1 al 16. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros como en amor, esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todos y por todos y en todo, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión de ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también descendió a las profundidades de la tierra.
el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad, vuelve la palabra esa, en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo por su propia edificación o para su propia edificación en amor. Entonces, amado, podemos ver en estos versículos que acabamos de leer, de Efesios 4, del 1 al 16, que Pablo ora y enseña para que los cristianos vivan ¿en qué? Vivan en humildad y en amor. Yo creo que esa es una de las características más grandes que debe tener una iglesia. No de cuántos dones tiene, no de cuántos se manifiestan los dones en medio nuestro, que seamos reconocidos porque somos personas humildes y porque somos personas que amamos. Porque así como el Señor tuvo compasión para conmigo, también la tuvo para con usted. Y miren que muchos de nosotros fuimos bien cabeciduros. Se dice que en muchas de las iglesias, especialmente hispanas, que la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque muchas, especialmente la mujer es más sensitiva a las cosas espirituales. Nosotros los hombres somos a veces más tercos, más cabeciduros. Y muchos actúan como el Santo Tomás, que tiene que ver para creer. No, yo no creo eso que tú me estás diciendo. Chica, tú estás loca. ¿Cuántos testimonios yo he oído de pareja que después se paran al frente a testificar de la obra gloriosa que Jesús ha hecho en su vida matrimonial? Cuando los esposos le decían, chica, tú estás enferma, tú estás loca. A ti en esa iglesia te están lavando el cerebro. Tú eres una fanática. Pero si cogiéramos una película, amado, de ese hombre que no conoce al Señor cuando está viendo un partido de fútbol, parece un loco desenfrenado. Pablo ora y enseña, como le estaba diciendo, para que vivamos en humildad, en amor. Dice, esforzándose en el versículo 3 por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así también como ustedes fueron llamados a una esperanza de su vocación. Porque somos el cuerpo de nuestro Señor. Porque dice, tenemos que un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo y por todos y en todo. Amado, ya que Dios es uno, la iglesia que sirve a Dios también tenemos que ser una. No podemos ser una iglesia dividida, porque donde hay división, lo que hay es maldición. Usted sabe que una familia que no viva en unidad es una familia que está dividida y una familia que está llena ¿de qué? De problemas. Porque a veces esas palabras cuando
hay personas que a veces los pastores tenemos que tener cuidado de cómo nos expresamos. Porque hay personas bien sensibles a palabras. Porque yo pudiera decir, pero se la voy a decir ya que le estoy trayendo esta aclaración. Es una familia que está llena de maldiciones. ¿Verdad? Que suena un poquito más fuerte. Pero eso es lo que hace el Señor cuando quiere que la iglesia ande en un mismo espíritu y en un mismo sentir, en unidad, que nos amemos unos a los otros. Entonces, amado, el Espíritu dota a la iglesia del fruto del Espíritu, los dones del Espíritu y los ministerios espirituales. Estas tres categorías son importantes: fruto, dones y ministerios. Sin embargo, es importante, amado, que comprendamos dos cosas. Primero, que los dones y los ministerios no pueden ejercerse en prejuicio de nuestra unidad en la fe. Al contrario, la diversidad que existe para facilitar el crecimiento integral de la iglesia como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo, como Jesús nos dio a través del Espíritu Santo. Él dio, nos dice ahí en esos versículos que leímos en el versículo 11, Él dio a algunos al ser ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero se dice que el fin de estos dones, según estos versículos, fue ¿cuál? Versículos 12 y 13. Edificar el cuerpo de Cristo de modo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Muchas veces los dones y los ministerios se usan en iglesias para traer división, para manipular a las personas. Hermano, yo no tengo ningún problema con los 5 oficios, ni del apóstol, ni del pastor, ni profeta, ni maestro, ni de evangelista, o sea, de ninguno de ellos. Siempre y cuando, porque es un don que en una persona, yo puedo moverme en un don de apóstol, por eso no es mi llamado. Pero hoy en día, yo no sé si en alguno de ustedes países hay como un espíritu de low self-esteem, un espíritu de baja estima, que ya nadie quiere ser pastor. Ahora todo el mundo es apóstol. Así tenga 5 miembros en la iglesia. Yo soy el apóstol tal. Oh yeah, really? Tremendo. Varón, yo voy a orar por usted. Gloria a Dios por su llamado. Y cuando usted se entera de los ministerios que llevan a cabo, yo digo, pobrecita, la gente está confundida. La gente, hay unas viento de doctrinas y de cosas que se han metido dentro de muchas denominaciones, que los que los ha llevado a estas denominaciones es a errar, a andar en error. Y ahora todo tiene que estar también ahora, como dice, decorado con cosas judías. Otro error dentro de la iglesia actual. Cosas, como dice, dogmas y deseos de hombre, porque eso no viene del Espíritu Santo de Dios que yo conozco. Amén. Entonces, en segundo lugar, amado, los dones, pero que hay el don más importante que todos tenemos. ¿Saben cuál es? El Espíritu Santo. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13, la palabra de Dios dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio ¿qué? De beber de un mismo espíritu. Por ahí hay denominaciones que dicen, no quiero mencionar nombre, que si usted no habla en lengua, usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Eso es un error bien grande. Todo el que ha recibido a Cristo Jesús ha sido bautizado en el Espíritu Santo.
No, eso es de que usted hable lengua o no hable lengua. Eso es una enseñanza completamente errónea. Y por ahí hay otro montón de enseñanzas erróneas. Nosotros tenemos muchas enseñanzas. Nuestra denominación tiene enseñanzas que yo no voy, como dice, en línea con ella, pero eso no quiere decir que yo me voy a ir de mi denominación, ni que yo no voy a trabajar en amor y en armonía con ellos. Porque yo tengo que trabajar, como le dije al principio, en humildad y en amor. Eso es lo mejor ese es el mejor don en la cual nosotros nos podemos mover. Antes de hablar de los dones, debemos notar, amado, que al ser bautizados todos recibimos el don principal, que es el Espíritu Santo. Hechos 2:38 nos dice la palabra del Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. O sea que no existe salvación, vida ni cristianismo sin el Espíritu. O sea que nosotros como hijos de Dios, Dios nos bautizó con ese Espíritu Santo que para cuando usted comete errores, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos uno. Miren la gracia y el amor tan grande de nuestro Señor amado. Aún en el Edén donde todo era perfecto. Y esto le sucede a muchos cristianos. Nuestros primeros padres cayeron en pecado, desobedecieron el mandato de Dios. Dijo: el día que comas de ese árbol, ¿sabes qué? Que morirás. Pero no le dijo morir espiritualmente, le estaba hablando morir físicamente. ¿Y qué hicieron ellos? Como hacen muchas personas. Un pastor amigo mío me decía, cuando usted ve que la gente se desaparecen de las iglesias por 2 y 3 meses, me decía, eso es presencia de pecado. Presencia de pecado, me decía él. ¿Saben por qué? Porque de la misma manera como Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Entonces, ¿qué hacen las personas? Se esconden. Porque se sienten ¿qué? Avergonzados, como se sintieron nuestros primeros padres que se encontraron avergonzados porque se vieron por primeramente desnudos. ¿Quién le dejó ver eso? Su mismo pecado. Y el Señor, nosotros le tenemos un Dios que nos ama tanto. La primera vez que Dios hace el primer sacrificio, mató por primera vez registrado en la palabra de Dios. Hizo un sacrificio de animal y aquel que había pecado que hizo, lo cubrió de su vergüenza. Amado, fue lo mismo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Cristo cubrió nuestra vergüenza de pecado. Entonces, amado, por eso es que la palabra de Dios nos dice que no solo por haber sido bautizados por un mismo espíritu, sino que también fuimos revestidos por Cristo mismo. Qué amor tan grande tiene el Señor para con nosotros. Nos dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cómo termina ese versículo? De Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir? Que aquella ropa contaminada, llena de pecado, nos dio una túnica nueva, lavada con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita todo el pecado del mundo. ¿Qué Dios tan amoroso le servimos, amados? Entonces, amados, ningún cristiano puede decir que carece de dones. Por tanto, debemos esforzarnos a conocer cuáles son los dones que el Espíritu nos ha dado. Existen listas de dones en pasajes como en 1 Corintios 12, del versículos 14 al 13, Romanos 12, de 6 al 8,
Primera de Pedro 4, del 9 al 11. Hay algunas iglesias que usan estas listas de dones espirituales como parte de una clase que se conoce como discipulados. Conforme a cómo es la denominación, enseñan estos dones conforme a cómo se alinea su denominación. Entonces, amado, ¿cómo nosotros podemos conocer o querer cuáles son los mejores dones? Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros carezca de dones, porque para eso fuimos llamados, para eso hemos sido capacitados. Entonces, amado, oigan estas preguntas. ¿Conoces cuáles son tus dones? ¿Los estás usando en amor? ¿Están sirviendo los dones a la unidad y a la edificación de la iglesia? ¿Benefician a los más vulnerables? Esto de la hospitalidad, el de ayudar. ¿Eres tú cuando tú ves un homeless, un mendigo? ¿Eres tú lo que dice? Ese es un alcohólico, ese es un drogadicto. Si no quiere dar dinero, ¿por qué no vas a un McDonald's y le trae una comida? O como hicieron el ministerio de damas, que prepararon bolsitas con cosas para qué asearse y con snack y comidita adentro. ¿O eres tú también de si los ves bajo frío, a veces de 30 grados, que usted los ve en una luz pidiendo? ¿Eres tú de lo que te quitas tu coat, que vas con un carro nuevo, con los gires del asiento, el asiento calientito, y no importa qué marca es tu coat, se lo da a ese que es rechazado a lo mejor por la sociedad? Porque el Señor los dijo: aquellos que me dieron un vaso de agua, aquellos que me vinieron a visitar a la cárcel. Amado, y eso es lo que quiere el Señor. Eso, de esa manera es que Dios quiere que los dones se desempeñen dentro de la iglesia. Por eso yo le he dicho, cuando hemos pedido comida, yo se lo digo fuertemente: a mí no me vengan a traer con latas con hoyos, como dice, apacharradas, expiradas, ropa vieja, ropa sucia. No, amado, si vamos a dar algo para bendecir la gloria del Señor, para bendecir el reino del Señor, demos lo mejor que tenemos. No demos lo que no sirve, lo menospreciado. Tú mismo no lo quieres usar, tú mismo no lo quieres comer y ahora lo trae a la iglesia. El Señor tenga misericordia de ti. Asimismo sucede con los diezmos y las ofrendas. Y ustedes saben que a mí no me gusta hablar de finanzas. Pero ¿se acuerdan el Señor? La enseñanza que le dio a sus discípulos cuando vio a aquella ancianita que dice que trajo 2 blancas. Dice que traía el sostén. Dice, la arepita o el taquito, las 2 únicas monedas que tenía para comerse un taquito o una arepita aquel día, vino y los depositó en el arca de las ofrendas. ¿Y qué dijo el Señor? Esta dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Y esos son los corazones y esos son los dones que Dios quiere que se manifiesten dentro de su iglesia. Que demos sacrificial, pero con gozo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le regalaste un auto a alguien? Aquí hay personas con necesidades de autos. Yo regalé uno hace poco. No estaba corriendo, pero lo regalé. Pero ¿saben qué? Así roto lo podía haber vendido por $3,000 o $4,000.
Pero el Señor me puso en mi corazón regalarlo. Y Dios está buscando, amado, que todos nos movamos a ser de bendición unos por los otros. Pongámonos de pie. Yo voy a orar. Y después que ore, si usted, no sé cuál necesidad haya en usted, usted quiere que oremos por usted, el altar está abierto. No sé si tú estás pasando por el lecho de enfermedad, de necesidad, cualquiera que sea tu necesidad de trabajo. ¿Te sientes desubicado? Dios quiere que hoy tú salgas de en esta mañana de este lugar gozoso. Porque Dios te ha hablado. Padre, yo te doy gracias, oh Dios. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor. Y sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios que sana corazones. Tú sanas mentes, oh Dios. Porque los dones no han cesado, Señor. Tú sigues sanando, tú sigues libertando y tú sigues transformando. Yo te pido que tú te glorifiques y que cualquier cosa, Señor, que pueda haber o que esté perturbando la vida de cualquiera de mis amados aquí presentes, Señor, tú puedas poner bálsamo en esta preciosa mañana y que ellos salgan de este lugar gozosos porque tú has sido la respuesta para esa necesidad en sus vidas. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, y te doy gracias. Amén y amén. Este ha sido el programa Palabras de Vida de la Iglesia Bautista de Mandarín. Que Dios los bendiga abundante y ricamente, mis amados hermanos. Que tengan una semana gloriosa en el nombre precioso de Jesús. Nos vemos el próximo domingo.